Mi gente, gracias por escucharnos. Aquí seguimos con la siguiente parte, el segundo capítulo de nuestra historia, el capítulo del jefe máximo. Este es uno de los más interesantes, más intensos y más extraños que vamos a tratar aquí, súper épico. Nosotros no somos tu típico libro de historia de la SEP. Te voy a enseñar que la historia de México es chida. Estamos más o menos en 1926. El presidente era Plutarco Elías Calles. Lo apodaban el jefe máximo. Recapitulemos un poco de lo que pasó antes y de lo que va a venir después. En 1924, las elecciones de 1924, Plutarco Elías Calles fue candidato a la presidencia y el entonces presidente de la República, Álvaro Obregón, lo apoyó en todo lo que pudo. Calles y Obregón sofocaron la rebelión de la Huertista y lograron que Plutarco Elías Calles fuera electo presidente. Ahora lo que vamos a ver es cómo Plutarco Elías Calles consolidó el poder en México, un tipo maquiavélico, muy inteligente, supremamente poderoso. Y también vamos a ver cómo empezó en realidad el partido oficial, el PRI. Situémonos en 1926. El gobierno de Plutarco Elías Calles tiene a su mayor aliado en Álvaro Obregón. Álvaro Obregón había sido presidente y ahora es mano derecha del nuevo presidente Calles. Bueno, y el grupo político de los aguaprietistas, de los sonorenses aguaprietistas, sigue siendo la facción más poderosa del momento. Pero en el gobierno de Plutarco Elías Calles había un problema de gobernabilidad. Y ese problema lo podemos dividir en dos. Parte 1. Los caudillos. Por todo el país había caudillos que literalmente comandaban ejércitos privados y que gobernaban regiones de la República de forma totalmente despótica. Ellos tenían poder a nivel local y eran un peligro para el gobierno en turno porque en cualquier momento los caudillos se podían levantar en armas y derrocar al gobierno. En diferentes partes de México, ya sea pueblos, periferias, selvas, desiertos, ranchos, había gente que gobernaba de forma extraoficial esas regiones, de forma violenta y extraoficial esas regiones, que a su mando tenía ejércitos privados y que con esos ejércitos privados podía generar caos. Ese es el problema de gobernabilidad número 1 en el gobierno de Plutarco Elías Calles. Había otro problema de gobernabilidad, el número 2. En agosto de 1926 estalló la famosa Guerra Cristera. Hubo guerra abierta entre el gobierno y sectores religiosos de la población que ya estaban hartas y enojadas de medidas antirreligiosas y anticlericales del gobierno de Calles y también del gobierno de su predecesor Álvaro Obregón. Básicamente la ideología callista, muy similar a la socialista, era de rechazar la religión y de rechazar al menos la religión en su forma tradicional en México y de rechazar estos núcleos, estos sectores de poder que la religión traía consigo. Entonces Calles impulsó muchas leyes, muchas medidas para debilitar el poder de la iglesia y debilitar el poder del clero en México, lo cual indignó y enojó a partes importantes del país. Esto es lo que se conoce como la Guerra Cristera, que estalló en agosto de 1926. La Guerra Cristera pasa por la inconformidad con el gobierno de Calles y con sus medidas antirreligiosas, y se desarrolla principalmente en los estados del occidente, del Bajío, como Jalisco, Guanajuato, Zacatecas. Fue un enfrentamiento brutal, súper intenso, duró años, gobierno contra ciudadanos y gobierno contra iglesia. Y por un tiempo en México, la iglesia regresó, la religión católica regresó a ser catacumbaria, básicamente. Hay por ahí antecedentes y iniciativas e intentos de Calles y los suyos de generar una iglesia de gobierno que sustituyera a las iglesias católicas en México. ¿Cómo se resolvió el problema de la Guerra Cristera? Pues no le tocó a Calles y en realidad nunca se resolvió. Fue un problema de guerra que se dio a lo largo de su gobierno. ¿Cómo se resolvió el primer problema de gobernabilidad del gobierno de Calles, el de los caudillos? Muy sencillo. Calles y su mano derecha Álvaro Obregón se aliaron con algunos de los caudillos y le declararon guerra a los que se negaban a aliarse. Entonces tenemos un contexto de guerra, de poca gobernabilidad y en general de mucho caos. Y así se empezaban a acercar las elecciones de 1928. Para los aguaprietistas era muy importante mantener el poder. Hay que recordar otra vez
que la revolución había terminado muy poco antes y que los aguaprietistas sentían que estaban construyendo un nuevo país. Tenían un proyecto de largo plazo y necesitaban asegurarse de que el siguiente presidente de México fuera de los suyos. Se rumoraba que el gobierno iba a postular, que el grupo aguaprietista de Calles y Obregón iba a postular a la presidencia a básicamente uno de dos personajes. O un tipo que se llamaba Francisco R. Serrano, o un tipo que se llamaba Arnulfo R. Gómez. Los dos eran exmilitares muy importantes que eran muy cercanos a la cúpula del poder. Acuérdate de esos dos nombres, Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, porque ahorita se va a poner intenso el asunto. A mediados finales de 1927 empezó a pasar algo que nadie veía venir. Y aquí vemos, otra vez y de forma muy original hace casi 100 años, cómo la avaricia, el hambre de un político se llevó entre las patas a una cantidad enorme de personas. Situación, obviamente, que vemos hoy en día y vemos básicamente a diario. Son los mismos principios, nada más que otras épocas. Este que viene es uno de mis episodios favoritos en la historia de México. Es uno de los episodios más locos y más oscuros en la historia de México, o al menos en el periodo que estamos platicando ahorita. Habíamos dicho que rumbo a las elecciones de 1928, parecía que el partido oficial, el partido de Plutarco Elías Calles y su mano derecha, el expresidente Álvaro Obregón, probablemente iba a postular a Francisco R. Serrano o a Arnulfo R. Gómez, dos exmilitares políticos importantes del momento. Pero también habíamos dicho que en 1927, mediados finales de 1927, empezó a pasar una cosa muy extraña, muy loca, que revela o que refleja la ambición y el hambre de poder de un político en particular. ¿Qué empezó a pasar? A sorpresa de básicamente todo México, el expresidente Álvaro Obregón empezó a hacer campaña para él. A la gente esto la sorprendió porque la Constitución prohibía la reelección. Entonces no hacía mucho sentido que Álvaro Obregón estuviera haciendo campaña. Pero al mismo tiempo, Obregón era popular, era un militar experimentado, era un líder nato, y al ser mano derecha del entonces presidente Calles, era uno de los hombres más poderosos del país. Además, era el candidato favorito del presidente de la República. Calles y Álvaro Obregón, juntos, iban a intentar retener el poder. ¿Cómo iban a intentar eso? Regresándole el poder a Obregón. Esto causó una fractura en la élite gobernante, una de las máximas, una de las banderas de al menos el periodo temprano de la Revolución Mexicana en la que participaron todos estos personajes era la no reelección. ¿Cómo podía ser que Álvaro Obregón, que ya había sido presidente de 1920 a 1924, estuviera buscando la presidencia otra vez en 1928? Causó una fractura. Francisco R. Serrano rompió con ellos. Él era uno de los que habíamos dicho que posiblemente iban a postular. Él rompió con Calles y rompió con Obregón. Serrano se postuló al final con el Partido Nacional Revolucionario. No es el PNR, que después sería uno de los antecedentes del PRI, es el PNR que se llamaba igual, este es otro partido, es un partido menor. Arnulfo R. Gómez, otro de los que había sonado, se lanzó con el partido antirreeleccionista. Y Álvaro Obregón logró el apoyo del partido más importante y más poderoso del momento, el Partido Laborista Mexicano, que junto con otras organizaciones empezó a impulsar su reelección. A mediados de 1927 teníamos a tres candidatos a la presidencia: Arnulfo R. Gómez, Francisco R. Serrano y el expresidente Álvaro Obregón, que estaba impedido constitucionalmente de buscar la presidencia otra vez, pero que la estaba buscando. Ahora, a Obregón no le gustó que dos políticos que antes habían sido tan cercanos a él, Serrano y Gómez, le hicieran competencia. Se supone que más o menos en estas alturas del partido, Serrano le propuso a Obregón una batalla de caballeros en donde se respetaran la democracia y los resultados. Y se supone que Álvaro Obregón contestó: en México o se va a la presidencia o se va al paredón. Fin de la cita. Las cosas empezaron a poner intensas entre los tres. Y Álvaro Obregón empezó a preparar una movida política
que sería recordada por décadas, una movida política literal estilo El Padrino. Ya ves la última escena de la primera película durante el bautizo, más o menos eso. Ahora, al mismo tiempo, Obregón todavía no se había dado cuenta de que sus aspiraciones reeleccionistas le habían ganado enemigos que por el momento no iban a hacer nada, que no lo iban a impedir, pero que eventualmente se iban a manifestar. Esto se va a poner oscuro. Las campañas a la presidencia en 1928 se desarrollaron en este contexto que habíamos platicado de guerra cristera, de ingobernabilidad, de caos generalizado, de un país fracturado. No pensemos que México era lo que es ahorita, ni mucho menos. Y en general de mucho desastre y mucha inestabilidad. En octubre de 1927, Álvaro Obregón tuvo su primer momento Michael Corleone. El candidato Serrano, uno de los que buscaba la presidencia, se fue a Cuernavaca con amigos suyos a festejar su santo, el santo del candidato Serrano. Le dio pausa momentánea a su campaña, pero nunca llegó a su celebración. En Cuernavaca emboscaron a Serrano y lo regresaron en coche rumbo a la Ciudad de México. Los recuentos de historiadores dicen que él, Serrano, iba tranquilo. Estaba capturado, pero él pensaba que el presidente Calles nada más quería hablar con él. También cuenta la leyenda que el coche en el que viajaba se descompuso en la carretera y que Serrano, que no iba armado, se bajó y arregló él el coche. Pero a esa supuesta reunión que él sospechaba con el presidente Calles tampoco llegó. A Serrano lo mataron en la carretera. Y Álvaro Obregón tenía un rival menos, había un candidato menos a la presidencia. El episodio en general fue entendido como una movida maquiavélica de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles para quedarse con las riendas del país. Causó indignación nacional. Y causó más problemas entre la élite política y militar, que, como ya habíamos platicado, ya se había estado fracturando. Fue tal la indignación que causó que varios militares antirreeleccionistas otra vez se levantaron en armas contra el gobierno. Recordemos que en 1924 militares se levantaron en armas contra el gobierno durante las elecciones. Ahora, en 1928, militares se levantaron en armas contra el gobierno durante las elecciones. Ahí hay un patrón. La tarea de aplastar a los militares que se habían levantado en armas por el asesinato de Serrano le tocó a un tipo muy leal a los aguaprietistas, un general militar que se llamaba José Gonzalo Escobar. Más adelante, Escobar va a ser importante, así que acuérdate de su nombre. El otro candidato, Gómez, Arnulfo R. Gómez, Arnulfo nombre de viejito R. Gómez, empezó a ser perseguido por el ejército mientras hacía campaña. En noviembre de 1927, un mes después de lo de Serrano, a Gómez, el único otro candidato a la presidencia además de Álvaro Obregón, lo arrestaron y lo fusilaron en Veracruz. En cosa de un mes y medio, 2 meses, Álvaro Obregón eliminó a sus dos rivales, a sus dos antiguos aliados, además. Y de repente Álvaro Obregón tenía el camino hacia la presidencia básicamente libre. Era candidato único y se había deshecho de los otros dos. Pero las cosas no iban a terminar tan bien como él pensaba. Ya platicaremos de el siguiente episodio, es la caída inesperada de Álvaro Obregón, que estuvo muy cerca de volverse un dictador. México se sumió en el caos y otra vez estaba en guerra. Y todavía se iba a poner peor. Después de que fusilaran a Gómez, Álvaro Obregón era candidato único a la presidencia. Nada más había un problemita. Ya había sido presidente y la Constitución establecía que no había reelección. En enero de 1928, Obregón libró el último obstáculo que le quedaba. Él y su mayor aliado, el presidente Plutarco Elías Calles, reformaron la Constitución para permitir la reelección no inmediata. Eso significa que Obregón, presidente de 1920 a 1924, podía ser presidente otra vez en 1928. No tenía ningún impedimento legal para volver a ser presidente. En esa época, más o menos, un día mientras iba en su coche, supuestos fanáticos religiosos atacaron a Álvaro Obregón. Recordemos que el gobierno está en guerra abierta contra los sectores religiosos del país. Sigue la guerra cristera. Pero esta vez, el expresidente Obregón sobrevivió. Los responsables del ataque fueron fusilados, los responsables materiales al menos.
En esta época, como veremos un poco más adelante, en realidad nunca se sabe quién es el autor intelectual. En julio, Álvaro Obregón se presentó como candidato único a las elecciones. Ganó con el 100% de los votos. Pues sí, ¿no? ¿Por quién más iban a votar? Los aguaprietistas, el grupo de Agua Prieta, logró mantener el poder, aunque les había costado caro. 2 semanas después de las elecciones, el presidente Álvaro Obregón fue a celebrar al restaurante La Bombilla en San Ángel, Ciudad de México. Lo acompañaron algunos de sus colaboradores y algunos de sus amigos. Era un ambiente festivo. Estaban celebrando que había ganado la presidencia. Y no se dieron cuenta de que mientras festejaban, en una de las mesas de junto del mismo restaurante, un individuo se había sentado a observarlos y a dibujar al presidente electo y a sus amigos. Este personaje, este individuo, literalmente hizo un dibujo de Álvaro Obregón y la gente que lo acompañaba. Los vio fijamente, los estuvo analizando y estuvo ahí un tiempo mientras ellos celebraban. Llegaron las 2 de la tarde. Quiero que nos imaginemos bien este momento porque literalmente es uno de los momentos más trascendentales en la historia de México. 2 de la tarde, el día está claro, un restaurante acá fresón en San Ángel, Ciudad de México, gente con traje, fumando, cuando todavía podías fumar adentro de los restaurantes, qué épocas, por cierto. Gente fumando, alcohol por ahí, el presidente electo celebrando y un tipo extraño viéndolo de lejos, analizándolo y espiándolo, básicamente. A las 2 de la tarde más o menos, José del León Toral, que era este individuo que lo había estado observando, se levantó de su lugar, se acercó a Álvaro Obregón, le enseñó el dibujo que había hecho de él y mientras los políticos estaban distraídos, León Toral le disparó varias veces a Álvaro Obregón. Lo mató al instante. A Toral lo arrestaron ahí mismo y luego lo vincularon a un grupo religioso que había estado apoyando a los cristeros. Pero otra vez, nunca se sabe bien en esta época quién es el autor intelectual. Y el presidente electo Álvaro Obregón, que había matado a sus 2 rivales a la presidencia, así, de la nada, estaba muerto. Nunca hubo reelección de un presidente después de eso, ni siquiera la de Obregón obviamente se terminó de concretar, y nunca más mataron en México en los últimos 100 años de historia que hemos tenido a un presidente o a un presidente electo. El caso más próximo es obviamente el de Colosio, pero Colosio era candidato y Álvaro Obregón ya había ganado las elecciones. Esa noche, a Obregón lo velaron en Palacio Nacional y empezaron a correr los rumores. Muchos voltearon a ver al presidente Plutarco Elías Calles. Muchos empezaron a sospechar que él podía haber sido el autor intelectual. Tal vez el hombre maquiavélico que había matado a Serrano y a Gómez en Huitzilac y en Veracruz, el hombre maquiavélico que había causado una guerra, tal vez no había sido Álvaro Obregón. Tal vez el autor intelectual, la mano detrás de todo eso, había sido Plutarco Elías Calles, que el día que murió Álvaro Obregón fue el único en todo México que había quedado bien parado. Si lo piensas, las lógicas y las dinámicas de la política en México hoy, en 2024, mientras estamos grabando esto, no son tan diferentes a 1924 y a 1928. Los intereses oscuros siguen siendo los que mueven y motivan la política. Los personajes oscuros siguen siendo los que sobreviven a los terremotos políticos. Y la política sigue siendo una cosa humana que muchas veces refleja la oscuridad en los hombres y las mujeres. El asesinato de Álvaro Obregón ha quedado marcado en el imaginario colectivo de México, pero muchas veces nos olvidamos de los procesos que hubo alrededor de este evento. El primer proceso es la consolidación de Plutarco Elías Calles, que no solo seguiría gobernando de forma indirecta durante los siguientes años, sino que fijaría las bases de el sistema político, el sistema democrático y el sistema partidista mexicano, que desde entonces obviamente ha tenido muchos cambios, pero los elementos los puso el jefe máximo, como le llamaban a Plutarco Elías Calles, en esta época. Al siguiente episodio que vamos a platicar no le falta
drama y momentos épicos tampoco, pero tiene personajes que tal vez son todavía más emblemáticos en la historia de México, entre ellos el general Lázaro Cárdenas. Ya llegará el momento que veamos cómo Cárdenas se enfrentó a el Maximato, a la época de dominio de Plutarco Elías Calles, y de quién fue el personaje que, que mató el dominio del jefe máximo. Y ya sé que hoy en día no hay guerras, por suerte, abiertas así de este estilo en México, pero me gustaría que te quedaras pensando eh, y que nos dijeras qué tan diferente es la cosa hoy en esa época en términos de política y qué tanto ha avanzado o qué tanto ha retrocedido el país.